Bendecido día, hermanos. Arrancamos otro video y hoy traemos algo muy especial. Los 7 ¿sabías qué? De la fe católica. ¿Sabías que la Iglesia Católica es la única que puede ser considerada verdaderamente cristiana? Claro, porque iglesia quiere decir convocatoria. Viene la palabra eclesia, convocatoria. Cuando hablamos de iglesia cristiana, evidentemente la convocatoria es alrededor de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue el fundador de la Iglesia Católica. Él fue el que instruyó a los apóstoles. Él fue el que los convocó en primer lugar a Santiago, a Pedro, Juan, a Andrés. Él fue el que durante 3 años estuvo enseñándoles, mostrándoles los milagros y después le transmitió esa autoridad. Y desde ese entonces, por una cuestión de sucesión apostólica, los mismos apóstoles fueron transmitiendo esa autoridad a sus sucesores hasta llegar a nuestros tiempos. Entonces, la única iglesia que tiene su fundamento en Cristo Jesús es la Iglesia Católica. Los demás tienen distintos fundadores en otras épocas muy posteriores, como por ejemplo... ¿Sabías que al Papa se lo llama vicario de Cristo y por qué? Para explicar mejor este tema, vamos a partir en la Biblia, una lectura, Mateo capítulo 16, versículo 15 en adelante. Dice: Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Entonces, acá resaltamos la parte donde dice: porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Quiere decir que Pedro en este momento está inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y Cristo lo pone a él como piedra de la iglesia, de su iglesia. Dícese: y tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En singular, no habla de cientos y cientos de iglesias, habla de una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. Descansa sobre los hombros de Pedro. ¿Sabías que el Papa Francisco es el Papa número 266 de la Iglesia Católica? Pedro no es inmortal. Pedro, en el año 64 de la era cristiana, falleció mártir en manos de Nerón. Y la iglesia acudió a la sucesión apostólica y subió Lino, después Lino, Cleto y después otros 266 papas hasta llegar a Francesco I. Es una sucesión apostólica que la iglesia transmite por la imposición de las manos la misma autoridad que Cristo. ¿Sabías que la Biblia es 100% católica? La Biblia fue compilada, el canon bíblico, o sea, la lista real de los libros inspirados por Dios, fue recién definida a mediados del año 300 con la autoridad del Papa San Dámaso, que fue también el que le derivó el trabajo a San Jerónimo de traducir toda la Biblia de los idiomas originales al latín, y compiló en una versión que es la Vulgata. Todas las Biblias católicas del mundo nacen de la Vulgata. ¿Sabías que las Biblias protestantes tienen más de 1400 errores de traducción?
Bueno, lo que pasa aquí fue realmente triste. El doctor Martín Lutero, que es el fundador del luteranismo y el origen de todas las 266.000 sectas que están por el mundo ahora mismo, tenía dos Biblias, una de devoción y otra de estudio, como todos los estudiosos estilamos hacer. En esta Biblia de estudio, por ejemplo, tenía notas a pie de página o por encima de las letras. Dice, por ejemplo, una lectura, la fe salva. Y él, como él comprendía, es solo la fe salva. Entonces él por encima de la letra le escribió la palabra solo. Solo la fe salva. Voy a leer la Biblia, esa Biblia, te das cuenta cuál es la letra de la Biblia propiamente dicho, y te das cuenta cuál es lo que se le añadió. No hay ningún problema con eso. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es el melodrama? Que Martín Lutero murió. Sus estudiantes tomaron sus notas. Tomaron esta Biblia con todas las notas de Martín Lutero y transcribieron incluyendo las notas de estudio. Entonces en las nuevas traducciones de sus Biblias, por ejemplo Reina Valera o otras versiones, sale solo la fe salva. Pero la Biblia original, el texto original, no dice solo la fe salva, dice la fe salva. Ese agregado está en todas las Biblias protestantes. Entonces, en ese sentido, lo más seguro es rechazar esas Biblias protestantes porque no son palabras de Dios, tal cual. Porque la palabra de Dios es pura y carece de error. Entonces nosotros proponemos las versiones católicas. En esta oportunidad vamos a recomendar tres. La Biblia latinoamericana, que es especialmente hecha con mucho cariño para nosotros los latinoamericanos. La Biblia católica de los jóvenes, que es una versión preciosa con muchas notas adicionales. Y evidentemente la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia más perfecta en cuanto a su traducción. ¿Sabías que la Iglesia Católica excomulgó a una secta por adorar a la Virgen María? Secta de los cloridianos, en realidad era una secta gnóstica que se autodenominaban como cristianos y rendían culto de adoración a la Virgen María. Pasa que mezclaron la figura inmaculada de nuestra querida madre con deidades paganas, griegas y demás, celtas inclusive, ¿verdad? Hicieron un armatoste ahí de lo que era la devoción a María y comenzaron a rendirle cultos de adoración. La iglesia evidentemente de la época se enteró de la herejía, hicieron un llamado de atención a esta comunidad, trataron de instruirle. Ellos evidentemente se pusieron recios en su error y tuvieron que ser excomulgados de la iglesia. ¿Sabías que la teoría del Big Bang, o por su traducción Gran Explosión, fue propuesta por un sacerdote católico? Sí, el sacerdote belga Georges Lemaitre fue el que configuró, ideó, craneó la teoría del Big Bang. Tanto así que lo primero que hizo fue presentarle al mundialmente famoso hasta ahora físico Albert Einstein. Y Einstein le rechazó muy bruscamente, ¿verdad? Le dijo algo así como: ¿cómo ustedes, sacerdotes, cómo ustedes, Iglesia Católica, van a pretender explicarme a mí desde un punto de vista científico cómo se originó el universo? No tiene sentido, Dios no tiene nada que ver con esto, decía, ¿verdad? La tonta idea de que la divinidad no se puede, que la religión no se puede mezclar con la ciencia. Pero Lemaitre muy humildemente insistió, ¿verdad?, para que por lo menos lea, le eche un vistazo, corrija inclusive lo que le parezca. Entonces Albert Einstein, muy a regañadientes, tomó el trabajo de Lemaitre, se fue, leyó y se dio cuenta que era un trabajo que tenía muchísimo sentido y mucha base científica. Y el tema Dios no se tocaba como tal
aunque se sabe que el origen de todas las cosas siempre viene de Dios. Pero es como una manera de demostrar la grandeza de Dios sin nombrarle a Dios. Entonces, Albert Einstein le dio su pulgar arriba, se disculpó también muy humildemente después y comenzó a abrir su mente hacia la realidad católica. Esperamos que le haya gustado. Y si les gustó, no olviden suscribirse y dejar en los comentarios otras preguntas para que respondamos en los siguientes videos.